Hola a todos y todas, es un gusto saludarles desde Ceja. El motivo de este vídeo es presentarles la nueva publicación de Ceja llamada Guía para la implementación de mecanismos alternativos al proceso judicial para favorecer el acceso a la justicia. En esta ocasión tenemos con nosotros a Jaime Arellano, director ejecutivo de Ceja, así como a Leonel González, coordinador del área de capacitación. Esta publicación es una publicación que ha sido realizada en el contexto del proyecto con la agencia canadiense IDRC, Mecanismos Alternativos para favorecer el acceso a la justicia en América Latina. Es una publicación que ustedes tienen disponible en nuestro sitio web www.cejamericas.org. Es una publicación que también será disponible en formato papel, estará disponible en nuestra sede en Santiago de Chile, así como en otras actividades que se realicen por parte de Ceja, se pondrán ejemplares a su disposición. A continuación vamos a, en breves minutos, contar algunos de los contenidos principales del informe. En primer lugar, Leonel, no sé si podrías explicarnos cuál es el contenido general de este informe. Hola Marco, Jaime, buenos días a todos y a todas. El informe se estructura en tres partes. Una primera que consiste en un diagnóstico de 207 mecanismos alternativos al procedimiento judicial, que ha reunido mucha información sobre su implementación y su regulación normativa y que ha sido clasificado conforme al tipo de regulación. Una segunda parte, en base a esa información y con la intención de profundizar en algunos mecanismos en particular, consiste en la presentación de un conjunto de estudios de casos, en particular de las casas de justicia en Colombia y de la mediación en Argentina y en Guatemala. Y en tercer lugar, este informe se integra de una serie de recomendaciones de política pública para la implementación de estos mecanismos en América Latina y son recomendaciones muy prácticas para que cada uno de los estados pueda aplicarlo en sus países. Nos contabas, Leonel, que se realizaron una serie de estudios de caso en el contexto de este proyecto. Jaime, ¿podrías darnos alguna información más? Claro, Marco. Bueno, lo que ocurrió es que se pudo constatar una falta de información relevante en América Latina cuando se hace el estudio de línea de base y entonces se decide profundizar en algunos casos particulares, por eso se usa la técnica del estudio de casos. Ese fue el estudio de caso, por ejemplo, de la mediación obligatoria en la Argentina. Ahí se relevó de manera importante los distintos mecanismos de mediación que existen en las provincias, hay un buen relevamiento de información a ese respecto, y por otro lado se identifica la problemática doble, por un lado de la obligatoriedad del sistema de mediación en la Argentina, que genera algunos problemas ahí, y por otro lado esta contradicción que se produce en el fondo de, por un lado, un discurso de descongestión del sistema de justicia, cuando por otro lado la mediación debiera ser un mecanismo de acceso a la justicia. En segundo lugar está el estudio sobre el Programa Nacional de Casas de Justicia en Colombia. Ahí se hace un análisis crítico dentro de un contexto de un gran despliegue, de un importante despliegue de estas casas de justicia. Pero hay un grado de improvisación en la implementación que no respondía, por otro lado, a necesidades específicas, sino que más bien responde a un momento político de despliegue del Estado colombiano y, por otro lado, una problemática en el funcionamiento práctico de estas casas que también se constata en el informe, insisto, dentro de un contexto de un despliegue bastante interesante. Y en tercer lugar está el caso de estudio de los centros de mediación del organismo judicial en Guatemala. Interesante porque aquí estamos hablando de un mecanismo que está claramente inserto dentro del sistema de justicia ordinaria, pero ahí nuevamente se identifican los impactos, por ejemplo, en los diversos grupos vulnerables existentes y se hace una crítica a esta política en términos de cómo evoluciona el organismo judicial en su relación con este mecanismo, las principales modificaciones que se experimentan y, por otro lado, dificultades en la entrega de información. Allí tuvimos que, de hecho, realizar un segundo informe, un segundo relevamiento, dada la distancia o el tiempo que demoraron las autoridades judiciales guatemaltecas en entregar información. Un ejemplo interesante, pero que requirió, como decimos, un esfuerzo especial. Uno de los objetivos principales de este proyecto tiene que ver con elaborar una serie de recomendaciones prácticas
para que los tomadores de decisiones en la región pudiesen implementar iniciativas de estas características con las más de 2 décadas de experiencia en la implementación en América Latina. En base a ello, una principal recomendación que establece el informe tiene que ver con mejorar el diseño de estas políticas públicas. En la gran mayoría de países esta visión de los mecanismos alternativos al proceso judicial ha estado muy limitada al caso del arbitraje, de la mediación y la conciliación. Por lo tanto, la principal recomendación tiene que ver con abrirse hacia nuevos procesos, hacia nuevas técnicas de resolución de conflictos que se vienen utilizando en los países que llevan más años de experiencia en esta materia, y un ejemplo muy claro y muy visible lo vemos en las casas de justicia de América Latina. En la gran mayoría de los casos, las casas de justicia se han utilizado para garantizar la presencia del Estado y de las instituciones del sistema judicial en aquellas regiones en las cuales no hay acceso por parte de los ciudadanos, pero ahí se identifica la necesidad de poder avanzar hacia un modelo que funcione bajo la lógica del multi-door courthouse, que sería de alguna forma el modelo en el cual muchas de estas casas se inspiraron, pero sobre el cual existe todavía un déficit en el diseño de estas políticas con esa orientación o esa referencia. Jaime, no sé si nos podrías plantear alguna recomendación que a tu juicio pudiese ser especialmente interesante. Claro, Marco, y lo conecto un poco con lo que tú planteabas. El concepto de multi-door courthouse que planteaba Sander justamente contemplaba la idea de un juez o un tribunal en el centro del sistema. En América Latina, sin embargo, interpretamos esto como casas de justicia y en muchos casos no lo hicimos en una conexión con el sistema de justicia ordinaria. Entonces, aquí hay un primer tema. El estudio lo que dice y la recomendación que hacemos como CEJA es que evidentemente los sistemas de justicia ordinaria y los mecanismos alternativos a los procesos judiciales necesariamente van a tener que estar coordinados en el futuro. Hoy en día en el estudio se constata que cerca de 62 de los 207 no tienen relación, 80 y tantos tienen una relación mediana y sobre 62 tienen una relación bastante integrada, que significa no solo derivarse casos, sino interactuar. Bueno, bien, esto tiene dos caras. La falta de conexión en algunos casos ha significado deficiencias en el sistema de mecanismos alternativos, por ejemplo, porque falta el incentivo a concurrir, mucho ausentismo, mucha falla en las audiencias. Por otro lado, la conexión con los sistemas de justicia ordinaria puede también tener sus bondades y dificultades. La bondad evidente es que la idea de la sombra de la ley, la idea de que el órgano judicial está presente y de que existe siempre la posibilidad del ciudadano de recurrir a un juicio ordinario o ejercer su acción por la vía jurisdiccional, incentiva a su vez a que la contraparte concurra cuando eventualmente se pueden lograr acuerdos por la vía consensual en los mecanismos alternativos. Pero la desventaja de esta integración a veces es de alguna manera el contagio de la burocratización o de la tendencia más formalista del sistema de justicia ordinario a los mecanismos alternativos, cuando los mecanismos alternativos, por el contrario, debieran funcionar y funcionan sobre la base de una desformalización, sobre la libertad de notificación, sobre la posibilidad de presentar un requerimiento al que no llamamos propiamente demanda porque no tiene ese formalismo, en fin, a la posibilidad de concurrir sin asistencia letrada, sin abogado. Entonces, ahí están los pros y contras del sistema. Lo que nosotros decimos es, definitivamente en América Latina hay un grado de relacionamiento importante entre ambos mecanismos, entre los mecanismos alternativos y los sistemas de justicia ordinaria. Preferimos empezar a hablar de los mecanismos alternativos como mecanismos adecuados de solución de conflictos y entender, por lo tanto, a los MASC o a los MAPJ como una herramienta más dentro del amplio abanico de posibilidades de solución de conflictos, en que probablemente los más complejos o aquellos que tienen una carga probatoria superior tienden a resolverse en los órganos judiciales tradicionales, y en cambio aquellos que tienen más posibilidades de llegar a acuerdos autocompositivos, no importa estrictamente la complejidad del sistema, debieran alocarse en herramientas de mecanismos alternativos o adecuados distintos al judicial. Esa es la manera en que entendemos, por otro lado, que debe relacionarse ambos sistemas de manera integrada, manteniendo las identidades de cada cual, otorgando el mecanismo judicial la sombra de la ley a los mecanismos alternativos al ordinario, y por otro lado, manteniendo la identidad y la falta de formalidad o la desformalización de los mecanismos de manera de facilitar distintas maneras de solucionar los conflictos dependiendo del tipo de conflicto que se trate, integrando unos y otros de manera que haya derivaciones recíprocas y ayuda de la justicia ordinaria, sobre todo para lograr
una cuestión que a veces resulta conflictiva, que es la ejecución, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados de manera colaborativa. Otro de los principales debates que se han producido en la región y que también ha afectado a otras regiones del mundo como Europa o Estados Unidos tienen que ver con si estas instancias se implementan de forma voluntaria u obligatoria. Leonel, en ese sentido hay una recomendación que tiene que ver con este aspecto. Bueno, efectivamente uno de los debates más controvertidos alrededor de los mecanismos alternativos, y que Jaime lo adelantaba a propósito de los estudios de casos, tiene que ver con su regulación obligatoria o voluntaria. Y en esto la experiencia latinoamericana nos indica que a partir de 1991, con la ley de Colombia en materia de conciliación administrativa obligatoria para la materia laboral, o en Argentina a partir del 95 con la mediación prejudicial obligatoria, se ha desandado una discusión muy fuerte que otros países han tenido y que incluso la experiencia guatemalteca nos indica que hay alternativas posibles en materia de no obligatoriedad, o dicho de otras palabras, con la voluntariedad. En esto hay tres grandes críticas o consideraciones que en el informe compartimos a propósito, sobre todo de la obligatoriedad, porque ha sido lo más extendido en materia de regulación en América Latina. En primer lugar, esta idea muy instalada de que la obligatoriedad ha servido como una herramienta de descongestión del sistema judicial, y en esto el caso colombiano lo explicita en esta ley de 1991 y ha sido pensado así también en el caso de la mediación argentina, con lo cual una primera luz roja tiene que ver con alertar a que, si bien en un primer momento han sido pensados como una herramienta de descongestión, a esta altura, prácticamente 25 años luego de esa implementación, hay otros objetivos y otras necesidades del sistema para poder darle mayor calidad. Una segunda consideración tiene que ver con que el desarrollo de estas experiencias no ha sido acompañada de estudios empíricos que demuestren cuáles han sido efectivamente los resultados en el funcionamiento del sistema, es decir, si efectivamente dotarlos de obligatoriedad ha permitido altos índices de descongestión o no, porque hasta ahora tenemos simplemente esta idea muy instalada, pero que ha sido instalada en el ámbito académico o en el ámbito discursivo, pero que no nos permite reflejarlo en números concretos. Y en tercer lugar, más bien es una idea a considerar, tiene que ver con la relación entre estos acuerdos, es decir, entre la calidad de los acuerdos y el logro o no de la satisfacción del usuario en relación a esa necesidad jurídica inicial por la cual el usuario accedió al sistema de justicia. Con lo cual, estas tres luces rojas, para colocarlas bajo esta denominación, son ideas que deberían trabajar quienes tomen decisiones en materia de regulación obligatoria o voluntaria. En el informe, en particular, estamos recomendando dos posibles salidas. Una tiene que ver con la posibilidad de distinguir entre materias, un debate que no ha estado muy presente y que nos permite racionalizar en qué materias es necesario que un mecanismo sea obligatorio o no, porque esto no siempre se presenta como una necesidad general para todas las materias, sino que más bien esos estudios empíricos que recién mencionaba pueden darnos la idea de que algunas materias merezca la obligatoriedad y en otras no. Con lo cual, una primera idea tiene que ver con esto. Y en segundo lugar, una alternativa posible es regular audiencias informativas. Esto que ha estado muy presente sobre la obligatoriedad de la audiencia de mediación o de conciliación, lo estamos planteando y reconvertirlo en audiencias en donde el usuario pueda acceder a la información mínima sobre cuáles son las instancias de mecanismos alternativos, sobre cuáles son las consecuencias que tendría involucrarse en un procedimiento de esa naturaleza, y que no esté acompañado de un costo para el usuario, sino simplemente que sepa cuál es la instancia a la cual se va a presentar y que en consecuencia, si así lo decide, efectivamente se involucre en ese procedimiento. Esto es, de un modo y dicho muy sintéticamente, cuáles son los problemas alrededor de esta discusión sobre obligatoriedad o voluntariedad. Estas han sido algunas de las recomendaciones que se establecen en nuestro informe. Nuestra idea desde CEJA es poder contribuir a generar un mayor número de información acerca de estas experiencias que se vienen conociendo en América Latina desde hace más de 25 años, como comentaba Leonel, y sobre las cuales se ha comprobado la existencia de una cierta debilidad en muchos casos para consolidarse como políticas públicas viables y sustentables dentro del sistema. Por nuestra parte, desde CEJA, trasladarles que esta va a seguir siendo un área de trabajo. Estamos en este caso cerrando un proyecto muy fructífero de 3 años de duración con el financiamiento del IDRC de Canadá, pero sin duda esta va a ser una temática que va a seguir siendo un eje de especial relevancia en nuestra institución. Animarles a que puedan consultar el informe en nuestra página web, y un saludo y muchas gracias por su atención.